como siempre. Bien. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por unirse a nuestro 11º Ateneo en Sostenibilidad de la Red de Estudios Latinoamericanos en Estudios de Sostenibilidad, RELES, que alberga varias universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Próximamente se nos sumará Perú, así que estamos muy contentos porque la red está cada vez expandiéndose más y estos ateneos que hacemos todos los meses tienen por finalidad dar un espacio de discusión, ¿no es cierto?, de conversación, de diálogo y compartir conocimiento respecto a todas las temáticas que tienen que ver con la sostenibilidad. Así que un gusto que estén acá con nosotros y hoy día la doctora Cecilia Fico va a ser nuestra anfitriona, así que le doy la palabra para que presente a nuestra expositora de hoy y posteriormente vea el tema de la ronda de preguntas, que es lo que más nos interesa siempre, ¿no es cierto?, para que se produzca este diálogo, esta conversación entre todos los asistentes, ¿no? Así que muchas gracias, Cecilia, por la organización y la interesante actividad de hoy. Gracias. A todos los que estén conectados. Bueno, en este 9º Ateneo contamos con la presencia, la gentil colaboración de Leticia Tolosa, de Argentina. Bueno, Leticia es titulación en contabilidad por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Su formación de grado es contadora pública, obteniendo su título por la misma universidad. Y ella es también especialista en análisis de inversiones internacionales con certificación internacional en esa materia. En el ámbito académico, bueno, Leticia es docente con el máximo cargo que tenemos en Argentina, que es el de profesora titular, y se desempeña tanto en la Universidad Nacional de Córdoba como en la Universidad Católica de Córdoba. En esta segunda universidad, ella es docente en la maestría en dirección de empresas, en el curso de instrumentos del sistema financiero y también en la especialización en dirección de finanzas en el curso de financiamiento empresarial. En su docencia de grado también es docente vinculada al área de las finanzas y específicamente de la matemática financiera. También es directora de la diplomatura en Mercado de Capitales de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, y en ambas universidades se desempeña como directora de proyectos de investigación, también relacionados al tema de los mercados de capitales y de las finanzas. Y en el ámbito profesional, Leticia también tiene expertise en este ámbito. Ella es operadora idónea de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación de Argentina. Es vicepresidente de Petrini Valores, está registrada la firma en la Comisión Nacional de Valores de Argentina y es gerente de la misma empresa. Actualmente, además, es presidente de la International Finance, desde 2020 se desempeña en esa función y ha sido también vicepresidente de la Asociación de Profesores Universitarios de Matemáticas Financieras. Bueno, sé que nuestra relatora del día de hoy, bueno, tiene amplia experiencia académica y práctica desde su tarea profesional en el tema que nos convoca, que justamente, bueno, ustedes ya están viendo el título de la charla en pantalla, y refiere a las inversiones sostenibles, un análisis para, bueno, para pensar un poco si realmente están en el foco de los inversores y ver también la situación actual del tema en Latinoamérica y la opinión de los fondos comunes de inversión a nivel internacional. Bueno, agradeciéndole nuevamente a Leticia su gentil colaboración en este Ateneo, le doy la palabra para que inicie con su charla del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Cecilia, por la invitación.
Gracias por la presentación tan generosa y uno ha hecho mucho porque hace muchos años que estamos trabajando en este ámbito. Nos conocemos con Cecilia de varias actividades que desarrollamos en esta querida Argentina, en los diferentes lugares, en las universidades, en la investigación, en las asociaciones que a veces uno participa y puede hacer, construir, pero sobre todo investigar, ¿no? Y mientras uno más investiga, más se da cuenta de que las verdades siempre son relativas y temporales, ¿no? Y que siempre hay posibilidad de cambiar opinión y de que siempre hay posibilidad de ir modificando cosas y siendo no solo espectadores de la realidad, sino que a veces uno puede ser actor de construir cambios en nuestra sociedad que muchas veces nos duele o muchas veces nos parece que algo como docentes investigadores podemos hacer. Así que gracias Isabel por la presentación de este Ateneo, gracias Cecilia. Y bueno, voy a intentar conversar, como bien lo dice Isabel, presentando algunas cosas de mi conocimiento, que seguramente no son todas, y con este público tan calificado, por ahí va a haber cosas que, eh, digamos, se me escapen en la conversación, pero las podemos discutir y presentar. En virtud de que la, la charla, como bien comenté con Cecilia cuando generosamente me convocó a esta exposición, le digo, bueno, yo más que afirmaciones en cada uno de los temas voy a presentar como dudas y preguntas y los slides que preparé no son de tipo académico, por eso no tienen un índice, por eso no tienen, ¿no?, una temática, porque no se refiere a hacer una exposición teórica, sino un poco esto de compartir la experiencia desde mi punto de vista y desde la actuación profesional, que es lo que encuentro en todo este tema de las inversiones sostenibles, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría compartir este slide, no para contarles qué son las inversiones sostenibles, porque todo el mundo lo sabe, y sobre todo en este grupo de trabajo, que ese es el tema en particular, pero un poco para que sea el entorno sobre el cual vamos a discutir y presentar algunas realidades, ¿no? Pareciera ser que hay dos miradas o dos aspectos a considerar. Por un lado, el tema de cuando uno considera las inversiones, estos criterios de evaluación, que son los que siempre mencionamos, los ambientales, los sociales y de gobernanza, tienen un análisis desde el potencial de la rentabilidad, pero por el otro lado es el impacto que se genera con este tipo de inversiones, que es lo más motivador, es lo más relevante y es lo que a largo plazo tiene el mayor valor. Pero sin olvidar de esta primera parte, que es la rentabilidad inicial o la rentabilidad financiera, que es la que habitualmente la que se mide de manera inmediata. Entonces son dos aspectos que a veces temporalmente no confluyen en una misma línea de tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de lo ambiental, para ver si estas inversiones son sostenibles, responsables y demás, ¿de qué habla? Bueno, habla del cambio climático, habla de gestión de residuos, habla de emisiones de gases, ¿no?, en este efecto invernadero, habla de eficiencia energética. Son temas muy específicos que requieren de profesionales expertise en el tema para evaluar si estas inversiones realmente están impactando estos aspectos, ¿no? Cuando uno habla de lo social, bueno, hay cuestiones de derechos humanos, hay cuestiones de diversidad, de impacto en la comunidad. Y cuando uno habla de gobernanza,
bueno, ¿qué les voy a decir? Hablar de la ética, de la transparencia, de cuestiones de los derechos de los accionistas, cuál es la estructura de los consejos directivos, cuánto de género, cuánto de mujeres, cuánto de hombres, ¿no? Y hay muchísimos temas, con lo cual evidentemente cuando uno mira o mide una inversión sostenible, se imagina que los aspectos a evaluar o a considerar puede ser desde lo más simple de contar los números de directores hasta lo más complejo que puede ser esto de los impactos ambientales. Entonces, la pregunta siempre es, con todos estos aspectos a evaluar, ¿qué se quiere? ¿Qué se puede? ¿Qué se debe hacer? ¿O cuáles serían los requisitos para que estos aspectos de evaluar las inversiones sostenibles sean permanentes en el tiempo y que sean siempre crecientes? Porque no hay duda que comenzando un proceso de inversión consciente, ¿no? No parecería que esto nunca debería tener una marcha atrás. Al contrario, cada vez más, en la medida que se va concientizando, divulgando, tomando ¿no? el tema como importante, debería avanzar. ¿Y quiénes son los que lideran, llevan a cabo y demás? Bueno, son en general los generadores de negocios, que son los que generan las inversiones. Y ahí tenemos como dos grandes rubros, que siempre es lo público y lo privado, ¿no? Y tenemos todo el entorno de empresarios que generan inversiones y demás, pero también tenemos al Estado o a los gobiernos que pueden actuar de diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué de diferentes maneras? Bueno, porque pueden establecer reglamentaciones para que los empresarios se ayornen, pueden establecer condiciones para que los inversores cumplan, o pueden hacer inversiones también en qué, bueno, en un montón de aspectos, en infraestructura, en cuestiones de poner requisitos para cuestiones ambientales, cuestiones de la basura, todo tema que incumbe a lo público, ¿no? Entonces acá hay estos entornos de generación de inversiones desde lo público y de lo privado. Luego, ¿qué hay? Bueno, hay emisiones de productos que pueden llegar a financiar estas inversiones. Entonces, hay intermediarios, hay reguladores y está quien pone el dinero con el ojo mirando a estas cuestiones de evaluación de impacto ambiental o de impacto social o de impacto en la gobernanza de las empresas. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿cuánto de eso los inversores miran a la hora de invertir o de poner el dinero? ¿O cuánto de estos aspectos a las empresas en sí mismos les interesa? ¿O cuánto a los gobiernos les interesa? Y si les interesa, ¿cuánto pueden hacer de lo que le interesan hacer? ¿Cuánto se debería hacer para ser correcto o ser incorrecto en estas actuaciones, ¿no? Y cuánto se debería hacer para no hacer una acción, sino una secuencia de acciones solo con una dirección, que es esto de ver el tema del impacto. Entonces, estas son las preguntas que deberían guiar para la reglamentación, normas a aplicar. ¿Y por qué digo de cuánto de uno y cuánto del otro? Bueno, porque los entornos de desarrollo evidentemente no son los mismos, ¿no? Uno dice, bueno, uno debería tener una inversión de calidad, uno debería tener una empresa, uno debería cumplir con todas las normas. Ahora, ¿cuánto cuesta? Si no lo puedo hacer, ¿cuál es el daño que produzco? ¿Quién me lo mide? ¿A dónde lo registro? ¿No? Y después uno tiene de esto asociaciones a nivel internacional, reguladores, intermediarios, que no solo son a nivel local, sino que son a nivel internacional. Ahora, no hay duda
que el ambiente latinoamericano es totalmente distinto al ambiente europeo y totalmente distinto al ambiente americano o internacional o donde hay mayor desarrollo, ¿no? No es lo mismo las ciudades del interior de un determinado país a Nueva York, ¿no? O sea, no es porque uno sea mejor que el otro, es otra cosa. Hay otra disponibilidad, hay otra posibilidad, hay otra magnitud de dinero disponible, hay políticas de gobiernos distintas, hay decisiones de empresarios y hay tamaño de inversiones distintas. Y cuando los tamaños de inversiones son distintos, evidentemente no se los puede medir de igual manera, ¿no? ¿Por qué? Y porque partimos de un entorno que es distinto, ¿no? Entonces, todo esto hay que ser que hacer. Pero tenemos como dos grandes actores. Por un lado las empresas, por el otro lado los gobiernos y después intermediarios y reguladores. Que los reguladores a veces también pueden ser los propios privados, no necesariamente a veces es solamente el ambiente público, ¿no? Entonces, ¿dónde poder estas inversiones sostenibles? Bueno, en el ámbito de las empresas, todo lo que son los proyectos de inversión, ¿no? Y prácticas societarias que pueden desarrollar. Casi que estas prácticas societarias va con una cuestión de patrimonio neto, no tanto de activo, pero que influyen en las estructuras gubernamentales de las empresas. Pero mucho de lo que las empresas demandan como inversiones, ¿no? Generan considerar estos aspectos, digamos, sociales, ambientales y de gobernanza. ¿Por qué? Porque la empresa todo el tiempo tiene set de activos. ¿Para qué? Para evidentemente generar más valor y más negocios. Negocios que, para que sean sostenibles en el tiempo, tienen que ser rentables, porque no solo tienen que generar valor desde cuestiones ambientales, sino que también tienen que generar utilidades para poder mantenerse y reinvertir. Entonces, el activo todo el tiempo genera demandas de proyectos de inversión, que aunque no se financien con bonos verdes, pueden tener considerando todos estos aspectos sociales y ambientales, ¿no? O sea, no todos los proyectos de inversión que son registrados en algún lado no lo tienen, o si lo tienen, pueden que no estén registrados. Y por el otro lado, en el tema de los pasivos, también hay una cuestión de medir estos tres aspectos. ¿Y dónde se miden estos tres aspectos? Bueno, en temáticas que ya todos conocemos o en este ambiente se ha hablado, incluso en una conferencia un Ateneo que se dio el año pasado en agosto, que escuché de una doctora Beatriz Calderón, que es de Chile, ¿no? Que fue una brillante conferencia y con detalle de cuáles eran los tipos de bonos, la clasificación y demás. Entonces, en las decisiones empresariales, tanto desde los activos como desde los pasivos, tienen influencias estos aspectos a considerar. Desde los gobiernos, evidentemente, también hay mucho que tener en cuenta. ¿Por qué desde los gobiernos? Bueno, porque pueden regular, pueden fomentar, pueden acompañar, pueden dinamizar este tipo de inversiones con conciencia de lo que implica no cumplirlas. O con ¿no? efectos de divulgación si uno las cumple. Ahora, como toda regla o como todo, digamos, castigo, ¿no? Siempre el tema va a estar, esto se debe hacer, ¿no? ¿Qué pasa si no se hace? ¿No? Bueno, y esa partecita del qué pasa si no se hace, acá me parece que todavía hay mucho por trabajar, ver. ¿Y esto por qué? Bueno, porque también hay una cuestión conceptual de gobiernos, y esto nos está pasando siempre en todas las economías, ¿no? De gobiernos más intervencionistas, de gobiernos más liberales, ¿no? Hoy en día en la Argentina tenemos
una concepción de que todo es libertad, pero en algún momento tuvimos una concepción de que todo era esa regulación que es intencional u obligatoria, ¿no? ¿Qué implica que sea intencional o regulatoria? ¿Qué implica si es intencional, regulatoria? ¿Y qué pasa si no se cumple? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, ahí hay todos unos grises y toda una cosa que influye desde cómo son los gobiernos, cómo intervienen y cómo regulan esto, ¿no? Además de que ojalá participaran todos los gobiernos en cuestiones de infraestructura, considerando, y después por ahí se hace otra, ¿no? Entonces, bueno, eso también es como muy importante. Fíjense en las regulaciones, por eso le digo que a veces las regulaciones o las normas no solo lo ponen los gobiernos. En Argentina tenemos 4 mercados básicamente, pero donde se registran las acciones que están listadas o que cotizan en el mercado se llama BIMA, Bolsas y Mercados, de una reestructuración que se hizo de mercado, ¿no? Este mercado tiene un panel que se llama panel de bonos corporativos. ¿Qué es lo que es este panel? Fíjense, dice, es una iniciativa de autorregulación. Es un mercado que es privado, no tiene nada que ver el gobierno, se autorregula. ¿Para qué? Para que las compañías voluntariamente, si adoptan prácticas de gobierno corporativo, se puedan listar. Evidentemente, dentro de BIMA hay normas de regulación para que se listen estas compañías, pero es voluntario, ¿no? Si se quieren anotar acá, acá tienen. Y lo dice quién? BIMA, que es un mercado, ¿no? Que es privado, no tiene nada que ver el gobierno en estos registros. Y fíjense que dentro de las características, ¿no? Lo hace para una cuestión de transparencia y demás, pero pone como diferentes aros de decir, esto es lo poquito que puedes hacer, pero te puedes registrar, esto es lo un poquito más que puedes hacer y puedes estar registrado, y esto es como un poquito más. Entonces, mínimamente en esta autorregulación son iniciativas que no exigen las leyes que sean, pero es voluntario. Después, cumpliendo los estándares internacionales, ya te dicen, che, anotate acá, si sos chiquitito además, si cumplís algunas normas internacionales, bueno, habría que agregarlas, ¿no? Esta adhesión es totalmente voluntario y hay algunas que estas prácticas exceden a la mínima normativa. Entonces, hacen más de lo que está exigido por ley. Eso también es como valioso y es posible registrarlo, ¿no? Entonces, después, ¿qué hace además BIMA? Crea un índice que se llama un índice de sustentabilidad. Y vuelve a decir, che, este índice no es comercial, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Para qué quieren acá? Bueno, porque quieren ver que con este índice, aquellas empresas que cumplan con estos requisitos o criterios de gobernanza, sostenibilidad y demás, estén como listadas, ¿no? Y ahí que tenemos los criterios de evaluación. Si tienen aspectos de desarrollo sustentable, si tienen gobierno corporativo, si tienen implicancia social o si tienen aquellas cosas de ambientales que le afecten y demás. ¿Qué busca este índice? Fíjense, identificar y reconocer aquellas empresas que son líderes en el mercado por estas prácticas de sustentabilidad, ¿no? Y mi pregunta va, ¿y las que no cotizan? En la Argentina tenemos un montón de empresas, pymes, que no están listadas en el mercado, ¿no? No se listan en el mercado, no aplican los criterios, y si aplican nadie los registra. Alguien debería llevar ese registro BIME que no están listadas en BIMA, pero que tal vez hacen muchas cosas que tienen que ver con esto de desarrollo sustentable, ¿no?
fíjense cómo se cuida el medio ambiente, porque uno dice, bueno, ¿cómo hago saber? Bueno, Vima, por ejemplo, pone dentro, Vima además, además de ser bolsas y mercados, sus acciones cotizan en el mercado y está listado dentro de las empresas sustentables. Fíjense cómo publica Vima una de las cosas o una de las acciones que cumplen con esa sustentabilidad, ¿no? Que es colaborar con el medio ambiente. ¿Cómo colabora con el medio ambiente? El ahorro de hojas de papel por año, porque permiten esto de que las empresas se listen en el mercado, hacerlo todo con medios digitales. Entonces incorporó tecnología para que todas las empresas que se listen en los mercados lo hagan con medios digitales. ¿Esto qué es? Y todos los expedientes que había que hacer antes para listar para la cotización, hoy en día lo hace digital. ¿Y qué pone? Dentro de sus logros de cuidar el medio ambiente, lo que está haciendo es ahorrar papel. Entonces, fíjense, es un hecho que uno dice, ¿lo pueden hacer las pymes? Claro. ¿Lo podemos hacer todos los que estamos trabajando? Es decir, presentar el documento, presentar el expediente, ¿se puede eliminar? Sí. ¿Qué requiere? Requiere de tecnología, requiere de cambiar la cabeza, acabar con los expedientes papel. ¿En dónde podemos hacer esto? En un montón de lugares. Y estamos cuidando el medio ambiente, claro, ¿no? Entonces, esto puede ser tan simple como tan complejo, medir los impactos, o puede haber muchos impactos que se generan y no se miden, ¿no? O no se divulgan, o no están en un listado, pero que se generan. Cuando van a financiarse las empresas y dicen, voy a tomar la decisión de emitir bonos verdes para financiar un proyecto de inversión sustentable, bonos verdes o, como bien lo explicaba Beatriz en la exposición anterior, del Ateneo anterior, pueden ser los bonos verdes o los temáticos, los azules, los naranjas, todos estos bonos que han aparecido dentro de estos vinculados a la sostenibilidad. Hay todo un proceso y ese proceso requiere de muchas normativas y controles. Normativas y controles que requieren de personas capacitadas para hacerlo y procesos que requieren que se cumplan. Y esos son recursos y costos que se generan en el trayecto desde que la inversión se hace hasta que la inversión se financia y hasta que el inversor está dispuesto a ponerlo acá, ¿no? Porque el inversor, uno dice, bueno, ¿quién debería pagar todo el costo de este proceso? ¿Y por qué hablo de costo de proceso? Bueno, porque una empresa que emite una obligación negociable dentro del régimen común, emite su prospecto de emisión, se divulga, se hace la oferta pública de esos prospectos de emisión y el inversor decide si quiere comprar el riesgo de esa empresa o no lo quiere comprar el riesgo de esa empresa. Se acabó la historia, el inversor pone, le exige una determinación y un montón de otras variables que en finanza uno evalúa, y ahí terminó la obligación. ¿Cuál es el derecho del inversor? Obviamente que el derecho es cobrar la renta y la amortización. ¿Cuál es la obligación del emisor? Pagar la renta y la amortización de acuerdo a su prospecto de emisión. ¿Y si a qué sería un bono verde? Bueno, un bono que esté con un objetivo específico, un bono verde, un bono azul, un bono naranja, cualquiera de estos vinculados a la sostenibilidad, ya hay que explicar un poco más, ya hay que acreditar más y hay que controlar que se haga lo que se dice que va a hacer, ¿no? Cosa que en el otro sistema no hay todo eso. Entonces, ¿qué aparece? Bueno, el emisor tiene que definir
los KPI que le llamamos, que también la doctora Beatriz explicó muy bien cuáles eran estos, digamos, requisitos o estos indicadores de rendimientos o de rentabilidad que podrían tener estos títulos de deuda. Una vez que yo lo emito, tengo el prospecto de emisión, tengo que explicar las características de esa financiación, cuál es la estructura del bono, pero además tengo que explicar cómo se va a medir si los objetivos que planteo de financiamiento ligado a la sustentabilidad se van a cumplir o no. Y necesito de un revisor externo que me genere un informe, ¿no? Corroborando que lo que digo es cumplible, ¿no? Y que el emisor lo que está diciendo lo va a hacer. Y en el proceso, además después de la colocación, el emisor debe emitir reportes periódicos con este informe de verificación externa y toda información que sea relevante, ¿no? Durante la vida del título, ¿no? Entonces, mientras el bono se mantiene cancelar, genera la necesidad de revisar o no, ¿no? Se va a mantener dentro del panel, pero requiere de estas cuestiones de revisoría externa. Revisoría externa que dependiendo de la complejidad de ese bono y de qué financia, requerirá de una expertise mayor de gente que ponga la firma diciendo que se está cumpliendo con esos criterios de elegibilidad y de sustentabilidad y de todo lo que promete el emisor. Y ustedes se imaginan que mientras más expertise necesitamos del profesional que certifique, más caros serán sus honorarios, porque si hay poca gente que sabe hacer de eso, evidentemente ese honorario va a ser más caro. Y acá no puede decir el gobierno, decir, no le pueden pagar más de tantos dólares al revisor. ¿Por qué? Y porque vamos a empezar a afectar la calidad de la revisoría. Entonces, ¿cuánto es lo que puede estar dispuesto? Y el emisor ahí dirá, ¿qué me cuesta esto? Y otra vez, ¿cómo se mide el costo? ¿No? Y todo se mide, nosotros con Cecilia en matemática financiera siempre decimos con la tasa de interés, ¿no? ¿Qué es la tasa de interés? Y el costo que me termina saliendo como costo financiero total, considerando no solo la tasa que le voy a pagar, sino también todos los costos asociados del bono, ¿no? Entonces eso termina impactando en cuánto es el costo financiero total de ese financiamiento. BIMA, además, tiene todo un reglamento de lo que son, porque pueden ser obligaciones negociables, pueden ser títulos públicos, pueden ser obligaciones negociables de pymes, pueden ser de pymes garantizadas, hay un modelo de pymes garantizadas, ¿no? Puede ser también que esto lo financien inversores que aportan a un fondo de inversión y dice, yo no estoy calificado para comprar una emisión en particular, pero sí quiero comprar o invertir en este tipo de activos. ¿A dónde voy con ese dinero? Bueno, voy a los fondos que tienen esta característica, que son los fondos comunes de inversión, cuyo objetivo es solamente comprar bonos emitidos bajo estos criterios de sustentabilidad. Entonces, hay inversores que ponen el dinero no en una empresa en particular, sino en este grupo de activos que están manejando por una sociedad gerente o una sociedad depositaria. Hoy en día en la Argentina, esos fondos todavía no están ni debidamente regulados, ni debidamente exigidos, ni todavía están generando un interés económico para generar este producto financiero de fondos que sean específicos de esto, ¿no? Tal vez porque no hay muchos productos, tal vez porque no hay ninguna obligación o reglamentación de alguien, y recién se están queriendo desarrollar este producto. En el mundo, los fondos comunes de inversión tienen un desarrollo que es importante y es como lo más importante.
en el mundo o en los mercados de capitales más desarrollados, el fondo común es el instrumento más utilizado. A todos los inversores individuales o a lo que habitualmente se llaman los retails, no compran productos individuales, sino que van todos a fondos comunes de inversión. Bueno, en la Argentina hemos tenido algunos pasados no muy valiosos y eso ha hecho que se desconfíe un poco de cómo es el producto en sí mismo y hay una especie de desconfianza, por eso todo el mundo no le gusta mucho el producto de fondo común de inversión. Y después, bueno, también la deuda fiduciaria es otro aspecto que podría ser emitido bajo estas normativas de bonos sustentables. Entonces, el producto es amplio, porque pueden ser títulos públicos, pueden ser títulos privados. Dentro de los títulos privados pueden ser obligaciones negociables de empresas grandes listadas o de empresas pymes, pueden ser obligaciones negociables garantizadas, no garantizadas, o puede ser un fondo común de inversión que abajo, ¿no?, tenga de esa caparazón un mix de cosas. Pueden ser de bonos públicos, de bonos privados, de ONs PYME o de ONs de empresas grandes. Entonces, desde lo financiero o desde lo que financia a estas inversiones, puede haber un mix de productos que puede ser de esta calificación. En México, por ejemplo, fíjense que en marzo del 2023, desde la parte pública, no desde la parte privada, como le mostré de Argentina, se presentó esto de la taxonomía sostenible. ¿Y qué es esto? Bueno, es un sistema de clasificación para identificar e etiquetar aquellas actividades económicas y financieras que contribuyen al desarrollo. Hay desde lo público alguien que ya quiere venir y hacer una etiquetita, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, desde lo económico y desde lo financiero. Obviamente que a todos les preocupa este fin último, que es que los países en desarrollo crezcan y que todas las poblaciones que son vulnerables y afectadas por estas cuestiones, ¿no?, cada vez tengan menos impacto en todo lo negativo que puede ocurrir. Además, hay algo que ya se está haciendo a nivel de bolsas en términos generales. La FIAP, que es esta Federación Iberoamericana de Bolsas, que seguramente la han escuchado nombrar, es un lugar, fíjense que hablamos de sustentabilidad y de bonos ya casi más de una década en términos generales, ¿no? Puede haber bonos emitidos incluso en el año 2008, 2010. Entonces, hace más de una década, sin embargo, el subcomité de todas las bolsas de valores lo hizo en el año 2018, que creó un grupo de FIAP sostenible. Y acá, ¿qué intenta registrar, medir y acompañar? Bueno, dice el entorno otra vez. ¿Quiénes son todos los del entorno que pueden estar comprometidos con esto? Las bolsas y los mercados, los emisores de qué, de productos financieros, los inversores, pero fíjense que está toda la comunidad de un montón de organismos relacionados a la sostenibilidad, ¿no? BIMA también dice, hago acuerdos con esto, hago acuerdos con aquellos, ¿no? Hay acuerdos internacionales, ¿qué vamos a cumplir, qué no vamos a cumplir? Entonces, evidentemente, otra vez, esto es en respuesta para ver un futuro ecológico mejor, más resiliente, con mayor compromiso e inclusión social. ¿Quién puede estar en contra o quién puede estar no a favor de todos estos objetivos en términos generales, ¿no? La pregunta es otra vez el cómo, cuándo, de qué manera, con qué costo, quién paga todos estos procesos, ¿no? Entonces, estas alianzas de todas las bolsas, fíjense que hay 13 bolsas y mercados, ¿no?, que incluyen todos estos países.
capaz que todos seamos de algunos de estos países y conozcamos un poco más. Hay 4.000 bonos sociales emitidos en general en todas estas bolsas. Tienen un registro de que hay casi 20.000 bonos sustentables, bonos verdes, todos estos millones de dólares, ¿no? De registro, y uno dice, ¿es suficiente? ¿No? Uno ve que desde Latinoamérica, que son todas estas bolsas que le acabo de mostrar, en el año 2023 hubo un crecimiento de emisión de estos bonos, ¿no? De los bonos verdes en el año 2023 estuvo. Sin embargo, cuando la doctora Beatriz presentaba las estadísticas en la conferencia del año pasado, que se dio en agosto, que está el video, que es fantástico esto de poder grabar los videos anteriores, porque uno puede ver todos estos registros, todas estas estadísticas, porque todo es proceso y evolución. Ella mostraba que a nivel internacional el boom había sido en el año 2021, y que después en el 2022 y en el 2023, todos estos fondos o estas emisiones de bonos había perdido algo de entusiasmo. Bueno, en Latinoamérica parecería ser que estamos entusiasmados, que todavía esto está creciendo. Fíjense que en el año 2021 y en el 2020 tal vez tenga que ver con la situación de pandemia y todo lo que hemos vivido. Las cuestiones sociales habían sido importantes. En el año 2023, los bonos verdes, ¿no? Que después habría que ver las clasificaciones de uno y otro, porque puede haber incluso alguna cosa que se mezcle o que cumplan con un requisito y el otro, pero en el 2023 estuvo como importante. Si uno mira esto de los bonos verdes y los bonos sociales, bueno, hay otra plataforma de financiamiento de Latinoamérica y el Caribe, que también la debemos conocer, o todos la deben conocer, que han visitado, y ahí aparecen los bonos, los azules, ¿no? Los bonos de género, toda la clasificación de estos bonos en virtud de bonos temáticos, le llamaba la doctora Beatriz a estos bonos. Pero fíjense, dentro de los objetivos de esta plataforma es fundamentar, comunicar y expandir, ¿no? Y fíjense que eso no es menor, porque si uno dice, vamos a emitir bono verde, bueno, ¿cuánto me rinde, cuánto me cuesta? Y si ahí se acabó. Pero fundamentar implica ser consciente de lo que uno va a hacer o por qué lo va a hacer. Pero después no solo lo tengo que fundamentar en la empresa para que tome la decisión adentro, en el directorio y todo lo demás, sino que además lo tengo que comunicar de manera sincera, diciendo la verdad, pero diciendo esto es así porque va a causar este impacto, y porque si bien hoy implica un costo, ¿no? Porque lo que primero le va a preguntar al empresario es ¿qué me va a costar? ¿Qué obligaciones voy a tener? No tengo gente para que me presente esos reportes. Cada vez que tengo que pagar un especialista, el reporte externo, ¿cuánto dinero me cuesta? Bueno, pero si fundamentamos en los efectos que no son inmediatos, pero que son a posterior de esa emisión, bueno, tenemos que comunicar ese impacto. Contagie, enseñe y se intente, digamos, imitar o tratar de copiar y decir, si esta empresa lo hace, ¿por qué yo no? Y si bolsas y mercado me dice, che, ¿por qué no te sumás vos? ¿Con qué me puedo sumar? Bueno, me puedo sumar con esto, pero no tengo esto, no importa, pero tenés otro pedacito. Y entonces ahí uno empieza a esto que yo llamo, tiene que crecer y permanecer, ¿no? Y los que llegaron no se tienen que ir, y cada vez tienen que llegar más a que se sumen a estos listados y a estas inversiones. Si uno mira de ese total de bonos, ¿quién es el país que más ha emitido estos bonos verdes, los bonos, digamos, ligados a la sustentabilidad? Bueno, obviamente
de acuerdo a estos cuadraditos, el mayor compromiso o mayor, digamos, difusión o emisión lo ha tenido Brasil y México. El resto todavía tiene poquita participación. Nosotros podemos decir que Argentina se está haciendo mucho. Todos los investigadores estamos diciendo, mirá lo que ha crecido, mirá la cantidad de empresas que hay, cada vez hay más, ¿no? Pero si uno se empieza a comparar, ¿no? Uno dice, pero comparado con todavía es poquito, ¿no? Entonces, bueno, pero Brasil tiene otro tamaño, bueno, pero Brasil tiene otras empresas, bueno, es cierto, pero está bueno tener un lugar de comparación para decir, no solo soy bueno, pero todavía soy poco, todavía, ¿no? Me falta, o qué puedo hacer para incrementar. Y ahí es necesario, a veces uno dice, registros de comparabilidad, porque si cada uno anota como quiere, cómo mostrarse de que es bueno, es comprometido y demás, es complejo. Ahora, si uno tiene normas internacionales para medir estos indicadores o para medir estos efectos, bueno, ya es más fácil la comparación, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que existir las mediciones de indicadores que sea internacionalmente aceptada, para que cuando Argentina se quiera comparar con Brasil o cuando Brasil se quiera comparar con Chile, no tengamos como el mismo indicador medido al manera. Esto en Bloomberg uno ya lo puede ver. Si uno entra a una empresa particular, acá yo saqué una copia, una pantallita de Apple, por ejemplo, si uno mira una empresa particular que está listada, Bloomberg muestra de todas las empresas que están listadas y que tienen estos indicadores de cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza, ¿no? Genera un número, un coeficiente. Es una metodología, ¿no? Aplicada por Bloomberg, que tiene los tres aspectos, como se ven acá, no sé si lo alcanzan a ver, y después tiene una medición, que es este LS Score, que es como decir, este es el indicador. Es un indicador que va entre 0 y 10 y me mide todos estos aspectos, de los cuales la emisión de bonos es solo un aspecto, ¿no? Para ver si las empresas cumplen con estos criterios de sustentabilidad. Solo un aspecto, y dice si tiene emitidos bonos verdes, cuál es el importe, si tiene emitidos bonos sociales, bonos linkeados a la sustentabilidad o algún otro factor. Pero los indicadores son muchos. ¿Cuáles son los indicadores que usa Bloomberg para ponerlos en esa parte? Bueno, tiene los tres pilares, ¿no? El ambiental, el social y el de gobernanza, pero tiene cuestiones directas de emisiones de gases, de consumo de energía, del uso del agua, los residuos, tema no menor, ¿no? Los residuos. Después, en el pilar social tiene cuestiones de diversidad, de género, cuestiones laborales, de derechos humanos, de impacto en la comunidad, si tiene iniciativas comunitarias, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de estas empresas con la comunidad? Desde la gobernanza, cuestiones de ética, cumplimiento, transparencia, y hasta contar cuántos directores mujeres o varones tiene, ¿no? Entonces, fíjense que hay muchos pilares, no pilar, tiene tres pilares, pero tiene dentro de cada pilar muchas variables. ¿Cómo se mide cualquier índice? Si uno quiere medir un índice de competitividad, tiene pilares y dentro de cada pilar tiene una variable y esa variable tiene que medir, ¿no? Sería loable, sería deseable que todos los países pudiéramos medir con igual criterio para poder comparar. Porque si no tenemos iguales pilares e iguales variables, no vamos a poder comparar un país con otro respecto a estas cuestiones de saca estos puntajes para las empresas.
Yo aquí armé con un equipito de investigación que tenemos referido a de los índices que cotizan en el mercado, de las empresas listadas, todas las que forman los índices, ¿tienen medidos las cuestiones de sustentabilidad o este indicador ESG? Y la respuesta es no. ¿Todas están listadas en BIMA en Argentina? No. Y de las que están listadas, si yo le mido todos los criterios, ¿no?, de sustentabilidad, ¿cuánto suman con este puntaje? ¿No? Entonces, bueno, acá uno puede ver, ¿no?, que estos puntajes o estas variables, YPF es como la que tiene este valor mayor de las acciones que forman el índice Merval. Y después, IETA 10 es 1, con la más grande en la Argentina que tenemos YPF, que es 5. Si yo miro las acciones del Dow Jones, ya están un poquito más arriba todas. En 1 o 2 no tengo casi ninguna, y ya tengo un poquito más arriba. Entonces, ¿por qué? Bueno, tengo un entorno totalmente distinto en las acciones americanas. Acá está Apple, que recién es la que le acabo de mostrar la pantallita. Apple tiene este nivel, el color y la pelotita no tiene ningún, el tamaño de la bola no tiene ningún efecto dentro de este comentario que estamos haciendo ahora. Es otro tema que estoy como queriendo evaluar, ¿no? Para ver si las rentabilidades tienen que estar ligadas a estos puntajes de ESG o no. Si uno mira México, bueno, México tienen 1 y tienen 6, ¿no? Tiene más distribuido todas las acciones que cotizan en el MEXBOL y que tienen esto. Tampoco están todas. Y después, si uno mira Chile, también tiene distribuidos, van y vienen. Y Brasil, fíjense que en Argentina la que mayor puntaje tenía era 5 y era YPF. Acá también los mayores puntajes están dentro de Vale, por ejemplo, que es una empresa que está ligada a la minería, pero fíjense que hay valores ya de 7 en Brasil, cosa que no vimos ni en Argentina ni en Estados Unidos. ¿Serán comparables? ¿No serán comparables? Y bueno, de acuerdo a los indicadores que tiene Bloomberg, estos números serían comparables, ¿no? Entonces uno podría establecer como una especie de relación entre lo que está ocurriendo en una y otra cosa. Entonces, bueno, el tema es cómo se avanza, cuáles son las críticas, cuál es el problema si todos estamos como convencidos de la importancia de estos factores, cuál sería la solución. Bueno, si nosotros creemos que todos los temas medioambientales, sociales, tienen que ver con un montón de aspectos ligados a la pobreza, al tema de la basura, al tema de cuidar los mares, los océanos, ¿no? Todas esas cuestiones tienen que ver y siempre debería haber un Estado o una empresa que esté ligada a esos cuidados. Bueno, no debería haber discusión. Sin embargo, en el mundo, que van en teoría más adelantados y demás, hay notas que ya muestran algún tipo de problema, ¿no? Entonces, hay una nota que dice: de la euforia al desencanto, un fondo, que lo habrán escuchado hablar, BlackRock, recorta su inversión en ESG y aclara que uno de los mayores fondos de inversión del mundo ha anunciado en su última reunión de accionistas que invertirá menos, ¿no?, en inversiones, porque cada vez son más exigentes y demandantes. Esto que yo les decía, los requisitos de para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, quién controla, y si no se cumple, cuál es el castigo o cuál es la pena de no hacerlo. Entonces, es más, hay comentarios, ¿no?, de que se está haciendo cosas que después no se cumplen. Se dicen, se obligan, pero después pareciera ser que no se cumple. Entonces hay algunos hasta que hablan de corrupción de esto, porque se usa un objetivo loable, pero después cuando se mueven los dineros se quiere como
no cumplir con el accionista o el inversionista, con lo cual se lo está engañando y eso implica algo ligado a corrupción, ¿no? Entonces empieza a haber algunas cuestiones ligadas a eso, ¿no? Entonces, evidentemente hay cuestiones además, ¿no? Que tienen que ver con quejas de estos aspectos políticos que empiezan a florecer, ¿no? Y fíjense, acá hay otro comentario de una revista de febrero del 2024, donde dice que Florida, ¿no? En Estados Unidos, se opuso a través de una legislación que prohíbe la exigencia de criterios ESG en las decisiones de inversión o en los procesos de contratación estatal o local. Uno dice, bueno, el Estado debería regular y debería poner algunas condiciones. Florida sacó una reglamentación que prohíbe que se ponga. ¿Por qué? Y algo detectó, ¿no? Le están exigiendo cosas que lo ponen y después no cumplen, o están poniendo condiciones que limitan inversiones, y esto de la libertad de las inversiones los genera como una especie de cuestiones que son conflictivas, ¿no? Elon Musk, que es este CEO y fundador de Tesla, manifestó esto de la preocupación respecto a la efectividad de los grandes administradores de fondos ante la necesidad de cumplir con estos criterios. O sea, ¿están mal los criterios? Evidentemente no. ¿Hay gente que está en desacuerdo? Evidentemente no. Pero en el cómo se aplican, en el cómo se llevan adelante, ahí empieza a haber algunas cosas que aparentemente no están funcionando entre los reguladores, entre los que exigen, entre los que ponen el dinero. También es cierto que hay algunos que dicen una cosa y después por ahí demuestran alguna otra, ¿no? Morgan Stanley presentó un informe donde dice que si bien Estados Unidos está entre una ola anti-ESG, ¿no? Porque están diciendo esto no va, y hablan de una fatiga por un exceso de regulación, los fondos que ellos recibieron han mostrado que en el año 2023, ¿no? En los fondos sostenibles ha habido un incremento respecto a los no sostenibles. Los fondos han venido teniendo como menores inversiones o menores aportes, pero en sostenibilidad siguen teniendo aportes. Entonces, ahí se muestra que en realidad no está pasando tanto de eso, pero en algunos momentos sí hay esa disminución. Fíjense, los naranjas muestran el aporte en los fondos sostenibles. Son menos que los otros, y acá casi que están desapareciendo, ¿no? Entonces, hay como un hastío, cansancio, no sé qué decirles, pero eso está como pasando en los países que en teoría hace más años que están trabajando en esto. Entonces, una reflexión final ya para cerrar, cumpliendo la horita que me pidió Ceci que hablara. Creo que me excedí unos minutitos, Ceci. Yo creo que aunque las finanzas sostenibles y los principios de gobernanza social y de cuestiones medioambientales tienen un potencial de contribuir significativamente al desarrollo justo, sostenible, es necesario, ¿no?, estar como vigilante ante la posibilidad de estos intereses ocultos que pueden distorsionar realmente los objetivos verdaderos. Y yo creo que solo se podrá llegar a un compromiso genuino y transparente si se puede asegurar que estas iniciativas se cumplan de manera efectiva y responsable. Por lo cual vuelvo a la pregunta inicial o a ese planteo inicial que hice. Estas obligaciones o estas inversiones sostenibles tienen estos dos aspectos, y el tema de la rentabilidad con el impacto, ¿no?, en el medio hay un montón de cosas de trabajar que
hay que ver cómo se exige, cómo se continúa para que sigan creciendo y no disminuyan. Pero en el medio no hay que provocar hartazgo o no hay que provocar digamos, la desconfianza de los inversores ni sacarle el incentivo a las empresas y a los estados que tienen que seguir trabajando en esta línea de acuerdo a la visión que creo que todos compartimos. Así que, bueno, muchas gracias y esta fue un poco mi experiencia y mis datos que pude compartir con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad. Bueno, Leticia, muchísimas gracias y muy interesante la exposición, no solo por la actualidad del tema y de los datos que nos has aportado, sino porque, bueno, también nos has dejado, como siempre, en tus exposiciones, esas inquietudes y esas preguntas para seguir avanzando, no solo en el estudio del tema, sino también en esto que planteas, ¿no? Desde el contexto en el que se presentan estos bonos, bueno, de cómo seguir, ¿no? Cómo seguir desde la perspectiva de los inversores, desde los reguladores y demás. Así que muy interesante, nuevamente gracias. Y bueno, le doy la palabra a quien quieran dar o preguntar algo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hola, Gustavo. Hola Leticia, hola Ceci, Hola, ¿cómo te va, Isabel, Gustavo? ¿Qué Evelyn, decís? toda gente conocida. Bueno, eh, que son los que estoy viendo en este momento en la pantalla. Lógicamente seguramente hay. No, es muy interesante, incluso toda esta línea de investigación vista desde el lado del inversor, denominada la inversión responsable. Hay estudios y autores que encuentran una relación directa entre la rentabilidad y la inversión en empresas ESG o ASG. Y hay otras que es indiferente, incluso Samuelson dicen que no, que directamente no conviene invertir porque son demasiados los requerimientos. Entonces, todo esto es muy importante. Así que aplaudo esta iniciativa de RL y muy clara la exposición, Leticia. Muy accesible a quienes no estamos todavía en el mundo de la sostenibilidad. Muchas gracias, Gustavo, por tus comentarios. Bueno, Ceci, sí, Isabel. muchísimas gracias, doctora Leticia, muy clara. Me gustó mucho la parte de las críticas, al final lo que comenta. Y en ese sentido le quisiera preguntar cuál es la opinión suya respecto de este rol que debería tener el Estado. O sea, debería tener hacer de esto, por ejemplo, cuando se emiten instrumentos financieros sostenibles, que son las bolsas, ¿no es cierto? BIMA en este caso, las que están autorregulándose. ¿Usted cree que debería entrar el Estado a también regular aquello o le parece que está bien que sean las bolsas las que se autorregulen? Em, yo soy muy crítica del Estado intervencionista, porque creo que no genera valor a la sociedad en general. Pero sí soy partidaria de un Estado dinamizador de ciertas políticas públicas que fomenten o que generen un incentivo a tener en cuenta estos aspectos. Y otra cosa que me parece que puede hacer el Estado es divulgar lo que se hace en la sociedad y llevar indicadores, ¿no? O sea, a mí me parece que medirse es muy bueno todo el tiempo. Así como nosotros a los alumnos todo el tiempo le tomamos el parcial, el examen, y le decimos tener un 7, tener un 5, tener un 10. Bueno, en todos los aspectos es importante medirse y como decía en la charla, no, metodología internacional a los fines que pueda existir una comparabilidad. Yo creo que no en ánimo de
en ánimo de, che, conozcámonos, veamos qué es, ¿no? Una vez participaba de estas mediciones de competitividad eh, con la gente del Instituto de Competitividad de México, de Sintonía, y un profesor al cual aprecio mucho y lo veo muy valioso en esto de los aportes de investigación que realiza, realmente son investigaciones con impacto social y me encanta conversar con él de los problemas que tiene cuando se pone a hacer algo, porque es fácil que uno haga algo y lo aplauda, ¿no? Entonces uno dice, ay, mira qué bueno, mira. Pero cuando uno hace algo y genera un ruido, ¿no? Un ruido que, y bueno, a la empresa, si vos haces un ranking, la empresa que sale al último no le gusta. Si vos haces un ranking de provincia y a un gobernador le da peor que al otro, no le gusta. Si vos decís, che, comparamos los países y vos decís, che, México es mejor y Argentina es lo peor, y te llaman lo del gobierno y te dicen, che, Leticia, deja de, ¿no?, divulgar esas cosas. Entonces, no hay duda que la medición genera incomodidad. Ahora, la medición es necesario para avanzar y saber a dónde uno está. Si no, uno nunca sabe cuán bueno o cuán valioso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo haces esas mediciones? Y bueno, no es fácil, todo requiere, pero hay que ponérselo en la cabeza. Todos los gobiernos tienen los institutos de estadística, ¿no? Que miden productividad, empleo. ¿Por qué no medimos estas cosas? Si es una cuestión de cuando hoy en día con la tecnología, cada vez es más, yo no digo que sea fácil, pero es más posible empezar a medir estas cosas y llevar un registro, ¿no? Cuando llevemos un registro y mostremos, alguien va a decir, ¿por qué yo no estoy? Bueno, anótate. ¿Por qué no llegamos a medirte? Bueno, este profesor del Centro de Competitividad de México me decía, todo el tiempo tenés que generar ruido en lo que estás haciendo. Cuando vos generás ruido, dinamizás a la gente empieza a decir, ¿por qué yo no estoy? Bueno, algo estás haciendo que no estás. ¿Por qué no estás? Y así vas sumando. Ahora, obviamente que no vas a estar cómoda, porque todo el mundo te va a demandar cosas. Bueno, ¿no? Y en ese trabajo por ahí, los investigadores, los docentes y la gente que siempre somos como incorrectos desde el punto de vista de que hacemos todo bueno, bueno, nos sentiremos más incómodos, menos incómodos. Pero hay que registrar. Si uno no registra, no tiene poder de evaluación y no tiene poder de medir si el impacto es bueno o es malo, ¿no? Entonces, pero claro, eh, hay mucha cosa antes, ¿no? O sea, yo digo la basura, la pobreza, la informalidad. O sea, las empresas hoy, por lo menos en la realidad latinoamericana, que creo que la compartimos bastante, más o menos algún país un poco mejor, un país un poco peor, pero hay una realidad latinoamericana que es difícil decir, vamos por esto, ¿no? Es como decir, che, me quiero comprar los zapatos de tacos altos, sí, pero no tengo blusa. Entonces va a decir, me pongo tacos, no me pongo blusa, bueno, ¿no? ¿Qué me pongo, no? Entonces, bueno, ¿es la elegancia o es estar vestida? O sea, y bueno, primero tenemos que estar vestidos y después vamos por la elegancia. Pero hay que tenerlo en la cabeza, por lo menos, para empezar a hacerlo. Y creo que es una actividad conjunta, el Estado, las empresas y las universidades. O sea, lo académico, universidades o estas asociaciones o estos encuentros de profesionales preocupados por la temática, creo que somos bastante dinamizadores de esto, pero también las empresas o los privados nos tienen que ver como útiles y no que estamos hablándole a nadie, y los estados tienen que valerse de esto, ¿no? Porque si no, siempre es una discusión entre Estado e empresa y los académicos parece que estamos en un carril distinto, ¿no? Entonces, de los tres sectores, ¿no? Súper, muchas Leticia, gracias. perdón, acá tenemos una pregunta en el chat y después, si me permiten, yo quisiera también preguntar algo. Acá, bueno, María Luz Casabianca pregunta
si nos podrías dar el nombre de ese profesor mexicano que mencionabas para poder buscar si tiene trabajos publicados y seguirlos. Pero claro, con mucho Este, gusto. somos curiosos y no nos queremos perder nada de todo lo Y que... con mucho gusto. En sintonía, el profesor Pablo Nuño se llama, Pablo Nuño. Ah, bueno, perfecto. Ahí seguramente María Eh, lo ha respondido. Además, es generoso, yo lo he convocado en muchísimas actuaciones, ha venido a la Argentina, lo tuvimos en Córdoba ahora en fin del año pasado, hemos hecho reuniones con gente de Chile, de, de México, de Uruguay, también de distintos centros de competitividad, y bajo ese aspecto que es la competitividad se pueden trabajar mucho estos aspectos de sustentabilidad, ¿no? Porque si uno es competitivo, puede ser sustentable y bueno, y hay pilares de la competitividad que se pueden medir con esto también de la sustentabilidad. Entonces, bueno, a mí me gusta como unir todos estos aspectos, ¿no? Entonces, parto de la matemática financiera, paso por las finanzas, paso por lo sustentable, paso por lo competitivo, y creo que todo tiene mucho que ver y muchos de los aspectos. Si bien yo estoy casi que trabajando desde hace mucho tiempo en el aspecto financiero, pero todo tiene un ver en los otros aspectos, ¿no? Leticia, yo no sé si quiera o me permiten a mí dos preguntas concretas para no demorar al resto. Eh, hablabas, bueno, en algún momento tiene que ver con todo esto que decías, ¿serán demasiadas exigencias? ¿Serán demasiado cargados los marcos regulatorios para, bueno, para quienes quieran emitir este tipo de bonos? Que eso genere, hablabas de un costo financiero que tal vez sea demasiado elevado, ¿no? Eso lo mencionabas en relación a estas revisiones o estos informes de revisoría que tienen que tener las empresas que emiten estos bonos. Entonces, la primera pregunta concretamente es, no sé si lo has calculado, estimado, si al menos en Argentina el costo para emitir este tipo de bonos es superior al de emitir un bono común, digamos. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, bueno, me quedaba pensando en esto que decías de la necesidad de medir, de evaluar, para ver si realmente lo que se pretende lograr en torno a la sostenibilidad se logra o no y en qué medida. Bueno, y ahí pensaba en que hay todo un movimiento que casi se puede pensar como un cambio de paradigma, en donde, bueno, tradicionalmente a las empresas listadas en las bolsas de valores se les exige cumplir con información, hay un régimen informativo a cumplir, donde, bueno, la presentación de estados financieros es uno de los aspectos. Bueno, ahora hay nuevas normas que parece que van a ser obligatorias, que son las NIF S1 y S2, y bueno, que eso en la medida que se vaya adoptando en los distintos países va a ser obligatorio y seguramente para este tipo de empresas que están cotizando en los mercados de capital. Bueno, preguntarte también si te parece que a través de estos nuevos informes, que se llaman informes de sostenibilidad, se puede estar avanzando hacia esto de que las empresas informen sobre cuestiones de sostenibilidad que sean públicas y que obligatoriamente tengan que elaborar las empresas, porque en base a esa información se puede ir hacia un sistema de indicadores que permita evaluar el progreso en temas de sostenibilidad. No sé si fue clara. Clarísima, y evidentemente no tengo una respuesta de certeza y de verdad, como siempre digo, te voy a dar mi opinión o mi aspecto. Respecto a lo primero que dijiste, que es el tema de si tengo medido el costo, no lo tengo medido, pero sí lo tengo presente en los llamados por teléfono de la gente que quiere emitir. Hay un primer aspecto que es la contabilidad. O sea, hoy, si sos empresa listada en el mercado o emitís obligaciones negociables, por lo menos en la Argentina, bajo el régimen general, tenés que tener normas NIF.
primer problema en la Argentina, no todos los contadores, ¿no? Están capacitados o cobran su honorario o hacen estos balances, digamos, ¿no? O sea, en los consejos profesionales, no todos los contadores, digamos, hacen estos balances. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un montón de profesionales que hacen balance con las normas contables aceptables a nivel local, digamos, o en la Argentina. No sé si en otros países tienen todas las adopciones de estas normas NIF, pero tengo entendido que no, la verdad que hace mucho que no reviso ese tema, pero tengo entendido que no todos los países hacen normas NIF en términos generales, sí para las empresas listadas. Y vos fíjate cuál es el objetivo que haya normas NIF a nivel internacional, que los balances sean comparables. Hay un tema que es la comparabilidad de esos resultados. Entonces, y además las empresas globales, si están en un lugar y en el otro, cómo se interrelacionan los balances y demás. Bueno, cuando las empresas van a emitir, lo que primero te dicen, y les dice, pero tengo que tener un departamento dedicado a esto, ¿no? Porque tengo que tener un departamento que brinde información, que genere el reporte, que se busque el profesional, que presente las normas. Entonces, como hay una necesidad de especialistas, y no hay problema porque tal vez lo tengan dentro de la propia empresa, especialistas que pueden hacer esos reportes o buscar quién lo puede hacer ese reporte por gente del sector, o estudios contables o estudios de auditoría que ya tienen esos profesionales específicos. Quien no lo tiene le representa un costo. ¿Cuánto es el costo? Dependerá del monto de la emisión, del plazo de la emisión y de la tasa que el emisor pretende versus lo que el inversor pretende para esto, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, digamos, ver si los inversores quieren poner plata ahí o no. Y por eso pregunto, ¿les interesa a los inversores esto de la sostenibilidad? ¿No? Me dicen, quiero invertir en una obligación negociable. Sí, pero esta es sustentable, sí, pero me da menos. Entonces, no sé cuánto, ¿no? Hay de esto de los inversores de querer ganar menos, pero aportar a la sustentabilidad. Y después te dice, che, pero ¿será sustentable? ¿No me estarán mintiendo? ¿No? ¿Qué es eso? Ah, eso es un disfraz, ¿no? Y vuelve la desconfianza. Entonces, a mí me ha tocado explicar esto del porqué o la justificación del tema del costo. Con lo cual, no sé decirte, pero hay un costo medido en términos de tasa, puede que sean, ¿no? 1 punto, 2 puntos, bueno, depende otra vez de cuánto es la tasa, o sea, depende de cuál es la tasa. Hoy en la Argentina el riesgo país es alto para lo que es bonos públicos. Argentina está fuera de un rango de poder tomar financiamiento de cualquier índole. Hoy a Argentina no le prestan, pero sí le prestan a las empresas argentinas, cosa que eso no es normal en el mundo, pero acá está pasando. Eh, hay empresas que aunque no sean sostenibles o que no sean bonos verdes, le prestan a una tasa más baja y a otra que es un bono verde le prestan una tasa más alta. Es decir, tenemos diferentes variables, ¿no? Y como bien dijo el profe recién, hay de todo en este mundo no es que todo lo que es sustentable es mejor, es más rentable. También uno podría hablar de alguna exención, de alguna... Y después hace falta también mucha educación financiera, esto que también a veces mucho, porque a mí me llamó una vez una empresa y me dice, bueno, yo quisiera hacer un parque eólico y acá no sé qué, para... Bárbaro. ¿Quién me, quién me va a financiar esto? Bueno, pero financiar, ¿qué implica? Bueno, que me lo van a pagar. No, no, nadie te lo va a pagar. O sea, financiar es que te prestan plata, pero vos después tenés que mostrar cómo vas a devolverlo. Ah, no, ¿cómo lo voy a devolver? Y sí, lo tenés que devolver porque es una deuda, ¿no? Entonces, tampoco hay muchos que entienden que buscar un financiamiento
es buscar una deuda, y una deuda que tiene que ser pagada y devuelta, ¿no? Lo único que vos con ese dinero tenés el fin, pero no es que te lo van a pagar. Y otra vez, ¿qué sería el Estado que tiene que pagar? Y yo creo que no. O sea, es el privado el que tiene que salir a buscar esto para hacerlo, pero después lo tienen que devolver. O sea, no es que se lo regala el mundo. O sea, el mundo no le regala dinero a alguien para que haga estas cuestiones sociales o demás. Así es, Eh, Leticia. Bueno, y bueno, respecto sí, al sí. informe de las NIF, bueno, otra vez, requiere de profesionales que sepan y no que hacen cortar y pegar, ¿no? Que después al final es un requisito que encarece, pero después no es efectivo. Soy partidaria de las cosas hechas con conciencia, que no sean requisitos que entorpezcan y sumen burocracia, sino que hay que ver que sean efectivos. Bueno. Bueno, me parece que no sé, no veo más preguntas en el chat. No sé si Isabel has visto algo más o Marcelo Garrido, ¿cómo le va? Qué gusto verlo. si no, bueno, Estás muteado, Marcelo. Está muteado, Marcelo. Ujú. sí, ¿Sigue muteado, Marcelo? sí. Se le perdió no. Ahí está. Ahí te ha puesto en el chat que ha sido excelente, Marcelo. Sí. Y Ujú. bueno, ahí están poniendo las felicitaciones para tu Ujú. exposición. Bueno, no tenemos entonces más preguntas, así que bueno, sí, por supuesto, felicitarte por la exposición tan clara, tan completa, tan generosa como nos escriben en el chat. Y bueno, agradecerte nuevamente estar hoy aquí presente y bueno, y despedirlos a todos los que han participado de este Ateneo. eh, y bueno, y nos vemos en el próximo y con los miembros de RELES en nuestras reuniones habituales. Gracias, gracias a ustedes por la generosidad de darme este espacio. Tal vez no fue demasiado académica, pero por eso lo que pretendió es compartir un poco mi experiencia de la duda sobre estos procesos y Ujú. sobre las complejidades de los procesos en cuanto a costo, en el qué, cómo, cuándo, ¿no? Que siempre es lo que nos preocupa a los que somos actores un poco en estos aspectos. Así que muchas gracias, gracias Isabel y a todos Excelente. los organizadores de la red. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Nos Gracias a todos despedimos por entonces. participar. Gracias. Chao, Gracias. chao. Muy bien. Dejar de grabar. Bien, ahí estamos. Ahí dejé de grabar. A ver, no, ahí está. Bien.